retomar nuestra siguiente sesión de este encuentro universitario de arte y género, muy accidentado por algunas cosas, pero afortunadamente, bueno, pues podemos dar continuidad a las sesiones y bueno, en un espacio como este, afortunadamente que por acá nos los pudieron tramitar. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión y que recordar que pudimos hacer esto porque, bueno, no queríamos interrumpir, digamos, tampoco, pues bueno, con nuestras invitadas, ¿no? Que, pues todos sabemos, hacemos un esfuerzo por acoplar a cierta agenda, ciertos días y, bueno, pues no podíamos interrumpir y, bueno, pues aquí estamos, que bueno. Entonces va a estar con nosotros ahorita Karen Cordero. Como ya lo habíamos programado en nuestra sesión que le titulamos conversatorio, pues que será en esta versión, ¿verdad? En esta versión que inauguraríamos en nuestro encuentro. Bueno, pues estará Karen Cordero y Lorena Wolfram, historiadora académica del arte, el feminismo y todo lo demás, y también nuestra artista, igual, seguramente historiadora y académica y todo lo demás, pues de esas cuestiones de arte, feminismo y género. Entonces, bueno, pues dejo a Karen, pedimos que, bueno, pues, que si ella se presentaba, nos presentamos. Karen dice, bueno, pues que ella se presentará. Y entonces, pues, les doy la palabra y pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Mercedes Fernanda por la invitación y me da mucho gusto estar. ¿Todos me oyen bien? Sí. Me da mucho gusto estar con ustedes en el seminario. Ahí debajo de la silla. Y me da mucho gusto estar con ustedes en el seminario. Normalmente estuve, ¿hace qué fue? Casi como más de un año, ¿verdad? No me acuerdo. En una sesión en una casa Vladi y tenía la firme intención de regresar y ya no regresé hasta ahora, así que bueno, pues me da muchísimo gusto nuevamente colaborar con ustedes y también estar con Lorena, con quien últimamente hemos estado como en el último mes, creo que cada semana estamos juntos en algún evento. El último fue el sábado del Museo Virtual de Mujeres Artistas en el Carrillo Hill, y luego estuvimos antes en Los Ángeles, así que bueno, ya. Pero siempre me da mucho gusto, estuvimos juntos en el avión, así que me da muchísimo gusto platicar con ella y con dialogar sobre nuestros respectivos trabajos, ¿no? Que siempre es un gusto, ¿no? Entonces, pensaba platicar un poco sobre una investigación, unos aspectos de una investigación que estoy haciendo. Como decía ahorita, está relacionado también con unos temas de cuestiones de jerarquías artísticas que también estamos trabajando en otro seminario en el Colegio de Michoacán y también está vinculado desde luego con el tema de género. Y lo he titulado Géneros, Arte y la Subversión de Jerarquías Estéticas. Entonces, es un trabajo que está en proceso, que tiene este tema más amplio de un estudio sobre justamente ese aspecto, pero en este caso voy a hablar de unos casos en específicos. Voy a hablar un poco, pues como, no sé, como media hora, intentaré controlarme porque luego me emociona, para que luego, bueno, pasemos a la plática de Lorena y luego podemos dar lugar al conversatorio propiamente con ustedes y entre nosotros sobre pues, el tema más amplio de este evento, que es arte, feminismo y género, imaginarios y representaciones estéticas de género, ¿no? Entonces, realmente en esta plática voy a abordar el tema de la experiencia estética en el arte contemporáneo, con referencia al campo artístico actual en México
y en relación con algunas obras y acciones que rompen con los horizontes de expectativa comunes con respecto a tres factores que están aquí enunciados justamente: la relación jerárquica entre arte y artesanía, el manejo y o combinación de materiales, medios y géneros artísticos, y los referentes convencionales de género y género sexual y clase, ¿no? Entonces voy a partir de tres casos específicos: la obra de Miriam Medrés, Mariana Gulfo y Mariana Ferreira, tres artistas, mujeres artistas de distintas generaciones, para hablar de la forma en que estas artistas ponen en juego distintas relaciones intertextuales, como las he llamado, porque abarcan justo estos distintos niveles que mencioné, para provocar experiencias de recepción que en mi argumentación desmontan categorías, dicotomías y cartografías que forman parte del canon historiográfico del arte mexicano. Entonces, antes de llegar a hablar justamente de sus trabajos, quisiera hablar de tres contextos con los que son importantes para ver en relación con qué entorno están construyendo su discurso, y a la vez en relación con qué convenciones, digamos, están batallando, ¿no? Entonces, justamente uno de esos entornos es que de alguna manera apoya, y podríamos decir cobija, y del que surge esta operación de desmontaje que ellas están haciendo, es el arte y la teoría feministas, justamente con respecto a este tema de la arte y la artesanía dentro de los estudios feministas del arte. Hay un proceso desde los finales de los años 70, principios de los años 80, de cuestionar cómo la propia definición de arte de alguna manera incluye en sí, tanto por las estructuras del sistema artístico como por las, digamos, las inclusiones y las exclusiones en el canon, ¿no? Además que por las definiciones de ciertos materiales y procesos, ¿no? De alguna manera incluye implícitamente una serie de prejuicios con respecto a género, ¿no? Y específicamente desde este periodo, ¿no? Y también a partir del artículo pionera de Linda Nochlin, ¿por qué no hay grandes mujeres artistas?, que hace un análisis pormenorizado del sistema artístico y cómo justamente incluye esos criterios o características que impiden que la obra de que mujeres sean artistas y que la obra de las mujeres sea reconocido como arte. Uno de los aspectos que surge en ese contexto es que muchas de las cosas que siempre han hecho las mujeres o tradicionalmente hacen las mujeres en muchas culturas han sido definidos desde el Renacimiento en una categoría relegada de artes manuales, de artesanía, de artes decorativas, ¿no? O industrias manuales, o otros aspectos que de alguna manera no les permite pertenecer al templo del arte con A mayúscula, ¿no? Y uno de los libros fundamentales en este sentido es este libro, perdón, lo estoy viendo yo en mi pantalla, me confunde porque una imagen es lo que va a venir y otra es lo que va lo que están viendo, ¿no? Uno de los libros fundamentales en ese sentido es justamente este libro de Rosika Parker, que junto con Griselda Pollock ocupa un lugar parecido a la de Linda Nochlin en el contexto europeo como pionera de la historia del arte feminista. Es un libro maravilloso, The Subversive Stitch,
la puntada subversiva, ¿no? Que justamente habla de toda la historia del bordado y su lugar en el desarrollo artístico, en la construcción del ámbito creativo de las mujeres y los diversos papeles políticos que había jugado a lo largo de la historia y también en el arte de su momento, ¿no? Entonces, parte del arte feminista que se realiza en los años 70, en los años 80, tomó como tarea incorporar y hacer hincapié en incluir dentro de la obra de arte que se está presentando técnicas y materiales que aluden de un lado de este ámbito del trabajo de las mujeres, pero los resignifica en relación con discursos, digamos, reivindicativos de ciertos valores, tanto estéticos como políticos. En este sentido, bueno, en la obra que vemos arriba de Miriam Shapiro, ella está retomando un kimono, algo que tradicionalmente se entendería en el campo de vestimenta, y su diseño, pero al mismo tiempo lo está exhibiendo su diseño en una obra de gran formato, como una especie de collage que dialoga de manera muy clara con la estética abstracta que se estaba manejando en el arte de ese momento en Estados Unidos. Y en la parte de abajo vemos una obra de Ava Gerdner que se llama Sisterhood. En español creo que ni siquiera hay una palabra para traducir Sisterhood, sería como hermandad, pero hermandad podría ser Brotherhood o Sisterhood. No sé si se les ocurre otra palabra, ¿no? Pero bueno, es una obra muy interesante porque retoma el delantal, algo de un lado asociado con algo que usan tradicionalmente las mujeres. También cada uno de los delantales tiene pues un trabajo de bordado, de decoración muy específica, ¿no? Y además los delantales, como hacen las veces de personas, ¿no? Están atadas como personas tomadas de la mano, refiriéndose a la manera que muchas veces en el trabajo artesanal, en el trabajo de bordado, las mujeres se juntaban, tanto para dialogar, compartir ideas, experiencias, como también se hacía en los grupos de conciencia de los que surgen desde los primeros momentos del movimiento feminista, ¿no? Pero también para tramar complicidades no solo afectivas, sino políticas, ¿no? En muchos casos, ¿no? Entonces vemos la manera en que esta recuperación de lo que podríamos llamarlo artesanal o de otros materiales y tradiciones dentro del ámbito de la estética feminista alude a todos estos cruces y desmontajes de categorías, ¿no? Tal vez una de las obras más importantes y emblemáticos en ese sentido, que a un nivel monumental incorpora este cuestionamiento tanto del canon histórico como del canon estético. Es el muy conocido Dinner Party Project, la cena de Judy Chicago, que realmente es un trabajo colaborativo de más de 400 personas, principalmente mujeres, pero también hombres, que participan en esta reivindicación de muchas mujeres que han participado en la construcción de pues, diversos aspectos de la historia, desde científicos, artistas, escritoras, personas involucradas en la política, ¿no? Algunas de ellas tienen lugares en la mesa y muchas más están en los azulejos en el piso, ¿no? Con sus nombres inscritas, y cada uno de esos lugares incluye trabajo en cerámica, trabajo en bordado, trabajo pues, también de cerámica en el piso, ¿no? En esta forma triangular que justamente no jerarquiza,
digamos, el lugar de nadie en la mesa, alude a la construcción de otra historia, ¿no? Otra historia en sí y otra historia y ámbito de creación artística, ¿no? Bueno, estas obras de las que voy a hablar también dialogan de manera crítica con otro contexto, que son los discursos sobre el arte popular en relación con lo nacional, que forman una parte importante de la política artística postrevolucionaria en México. No voy a abundar demasiado en eso, pero sí quisiera subrayar que pues desde la década de 1910 a 1920 empieza a surgir justamente este término arte popular, que realmente no había sido usado antes en México, para de un lado valorar algunas cosas que antes ni siquiera habían sido consideradas dentro del ámbito del arte, pero por otro lado para vincular esa valoración directamente con un proceso de construcción de un discurso nacionalista homogeneizante, que si bien busca de alguna manera dar un lugar simbólico a ciertos sectores y clases sociales y grupos étnicos que no habían sido anteriormente reconocidos como parte del discurso nacionalista, por otro lado, de alguna manera pone a la vez todas sus características al servicio de un discurso centralista que de alguna manera borra las diferencias y las especificidades de su producción en muchos casos en función de un objetivo central, ¿no? Y en gran parte, bueno, estoy generalizando porque son muchas iniciativas distintas, ¿no? Pero representa simbólicamente, se preocupa más por representar simbólicamente los campesinos y trabajadores que realizan los objetos, las comunidades que realizan objetos que se definen en este proceso como arte popular, pero se preocupa más por una valoración, digamos, retórica y no necesariamente por una reflexión integral sobre el lugar o el impacto de ese discurso y los procesos políticos a los que sirve para la vida y la cotidianidad, tanto pues, aspectos vivenciales como aspectos culturales y sociales de las propias personas a quien hace referencia ese discurso y que finalmente son los productores de estos objetos, ¿no? En ese sentido voy a pasar rápidamente por unos ejemplos de cómo se construye en ese momento ese discurso, ¿no? Tenemos desde 1915 en la obra de Diego Rivera, en el paisaje zapatista, que está en el Museo Nacional de Arte, la inclusión de elementos como el zarrape, por ejemplo, dentro de una visión abstracta de un supuesto zapatista, aunque recientemente se ha cuestionado incluso si se trata de un zapatista, así como la referencia a la alfarería en los murales de la Secretaría de Educación Pública, a la vez en unos paneles que se realizan para la Escuela de Artes y Oficios en 1910. Tenemos esta glorificación de algunos objetos artesanales en relación con una especie de alabanza al proceso tanto de construcción arquitectónica, ¿no? Como podemos ver a la izquierda, como implícitamente la construcción de una nueva nación y notablemente vinculado muy específicamente con un discurso corpóreo, celebratorio ante todo de la física masculina como emblemático de esa construcción, ¿no? Mientras hay otras imágenes, primordialmente de mujeres como estas, de una llamada tehuana de 1918 de
Germán Gedovius, o Otra Tehuana de 1919 de Adolfo Besmogar, donde encontramos que realmente hay una mezcla de referencias a diferentes productos artesanales de diferentes localidades en la República, cerámica de la zona del Bajío, huipiles que parecen no tanto de Tehuana, sino más bien como de la zona de Yucatán, sillas que se hacen referencia, por ejemplo, al pasado virreinal, ¿no? O en la obra de Besmogar, pues algunos elementos alusivos a la Tehuana mezclados con elementos que parecen más bien orientales, ¿no? Y elementos decorativos traídos de baúles o decoración de cerámica, probablemente del Bajío, ¿no? Entonces, para un poco subrayar como esfuerzo homogenizante a nivel de etnia, a nivel de cultural, está presente en este periodo, y por otro lado hay una presencia de cierto discurso de género como implícito en los ámbitos que se presentan, ¿no? Bueno, brincando en el tiempo, este esfuerzo hecho en los años 20, desde la década de los 10 y en los años 20, tiene tanto éxito, podríamos decir, en instaurarse dentro del imaginario cultural nacional, que prácticamente se convierte podríamos decir, en un lugar común a asociar la artesanía, la auténtica artesanía mexicana, como dicen en FONAT, con el alma nacional, ¿no? Y bueno, esto continúa hasta el presente, ¿no? Y interesantemente, en algunos anuncios de la revista Artes de México, podemos ver cómo continúa también esta cuestión de alguna manera no diferenciar o dar un lugar a los seres humanos, ¿no? Son importantes las manos, pero no la cabeza de aunque se las esté anunciando un premio artista popular, o por otro lado, en este caso de una exposición de grandes maestros de arte popular mexicano, se ilustra con una serie de figuras realizadas en Oaxaca, pero que son múltiples caras pseudofridas, ¿no? Idénticas, ¿no? De alguna manera no hay una diferenciación o una involucración de los agentes en la producción de este discurso, ¿no? Y bueno, finalmente, para terminar el contexto, que ya me está tomando la mitad del tiempo, hay un proceso de descentramiento geográfico y político en los procesos artísticos de México a partir de los años 80 y 90 a otros centros como Oaxaca, Guadalajara, Monterrey, que implica un desplazamiento geográfico, pero a la vez retar límites espaciales, sistémicas y categóricas, ¿no? Que implica cierto distanciamiento. Bueno, se podría profundizar y matizar mucho más en ese sentido, del mercado de arte global, pero en cierta medida, creo yo, también facilita este cuestionamiento del canon centralista y algunas características del sistema artístico nacional, en maneras que son aprovechados por estas tres artistas en cuyo trabajo voy a centrarme. Entonces, en el caso de Miriam Bedrés, ella nació en el Distrito Federal, pero vive y trabaja en Monterrey, Nuevo León, desde hace muchos años. Y bueno, su trabajo también desde hace muchos años se ha centrado en, sobre todo, tal vez lo más conocido de su trayectoria más amplia es el trabajo en cerámica, ¿no? En muchos casos representando figuras de mujeres, como que vemos a la izquierda, ¿no? También ha trabajado con otros materiales naturales, como madera y mimbre, ¿no? Esta es una fibra metálica, pero también hay otros trabajos que son de mimbre que parece que se asemejan mucho a estos que estamos viendo como una especie de instalación pública en fibra metálica y cera, ¿no? Entonces ya esta exploración como de otros materiales, de otros
otras formas de trabajo que no son, digamos, los canónicas del sistema artístico, ya está presente en su trabajo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero hace unos cuantos años, ya en 2010, pues ya son 4, ¿no? Empieza un trabajo que tiene que ver justamente con el textil, y realiza varias series de obra que se hacen a través de un trabajo de costura, que además realiza en conjunto, no solo, sino en conjunto con un grupo de mujeres que trabajan con ella, y aludiendo también a las mujeres que le han rodeado a lo largo de su vida en su comunidad, tanto familiar como de amistades. Y bueno, entre estas obras está esta instalación de gran formato. Algunas de las figuras tienen tamaño natural, otras son más pequeñas, pero es una instalación donde ella mide el cuerpo de las mujeres cercanas a ellas, realiza, junto con este grupo con el que trabaja, una serie de patrones, y de un lado construye las figuras que tienen nombres específicos, ¿no? Como en este caso, y a la vez los asocia de manera un poco surreal con elementos, órganos del cuerpo de tamaño desproporcional en relación con la figura humana, ¿no? Para de alguna manera reflexionar sobre, a través de esta construcción sobre pues, las dimensiones de su propio cuerpo, y empezar a indagar tanto en la relación de su cuerpo con el cuerpo de otras mujeres, y de alguna manera con estas construcciones, algunas medio horroríficas y otras lúdicas, ¿no? De cómo experimentamos simultáneamente nuestro cuerpo como una construcción con medidas y específicas que muchas veces retan las ideas convencionales sobre cómo debe de verse o medirse o estructurarse un cuerpo de la mujer, pero a la vez reflexionando sobre la relación que tenemos con nuestros órganos, con nuestra vivencia interior específica, ¿no? Externalizando esta exterioridad, incluso dándole una mayor predominancia en relación con el cuerpo, ¿no? O sea, siendo visible lo invisible y poniéndolo en diálogo con lo exterior, ¿no? También dentro de esta serie, tiene 3 partes, hay 3 series, Surciendo es la primera, y Vestidos Invertidos es la tercera. Hay otro en medio que tiene más que ver con otras cuestiones más meditativas, que en este momento no lo voy a mostrar, que también es muy interesante y bello. Pero que se llama Vestidos Invertidos incorpora misma forma de trabajo con un grupo, pero retoma también preocupación estética que vimos en la obra de Hermandad de Ava Gardner, ¿no? Donde está explorando la referencia del vestido como algo pues, tradicionalmente asociado con la identidad femenina, ¿no? También algo en el que las mujeres pues, en muchos casos participan en su creación a lo largo de la historia, ¿no? Algo que tradicionalmente encubre el cuerpo, ¿no? Pero en este caso que ella abre, al igual que abre el cuerpo en la serie de Surciendo, y pone en diálogo con el cuerpo desnudo, algo que sigue en su obra más reciente que no vamos a ver, ¿no? Entonces tiene una serie de construcciones fantásticas, también es son múltiples obras que forman una instalación de gran formato, ¿no? Donde abre el vestido, se llama casa, ¿no? Donde el vestido se convierte
en una casa. Estos son algunos detalles de la obra, donde, bueno, a veces se representa la casa y por otro lado hay referencia en cómo nuestros cuerpos se relacionan con los entornos físicos, ¿no? Hay otros como este que se llama vestido de abismo, ¿no? Que utiliza el vestido para referirse a sensaciones afectivas o subjetivas de vaciamiento, ¿no? Y bueno, nuevamente vinculado con diversas posturas corpóreas, ¿no? Este es vestido de esqueleto, ¿no? Voy a ir un poco rápido para llegar a los otros ejemplos y no tomar mucho tiempo, pero cada uno de ellos pues, podría ser objeto de un análisis pormenorizado, ¿no? Y hay algunas que se refieren más a esta como interioridad del cuerpo, incluso a la vivencia de los órganos, ¿no? Como este de vestidos guardados, que se refiere pues, a múltiples experiencias y vivencias. Varias de ellas tienen también palabras o poemas escritas, ¿no? Y este que me encanta, que es vestido de escuela, que está hecho a partir de, bueno, pedacitos de vestido de escuela y todo está guardado adentro y lo abres, ¿no? Como esta idea de la escuela como algo que nos socializa para guardar todo adentro, ¿no? Y están los pupitres y adentro pues referencias retomadas de fotografías, ¿no? De toda una serie de personajes y aspectos que de alguna manera cuyas cualidades particulares desaparecen frente a esta homogeneización del vestido de la escuela, ¿no? O estas dos, el vestido de útero o vestido de vagina, que cobran pues, una cualidad más plenamente escultórica, ¿no? Bueno, y finalmente, para llegar un poco a su trabajo más reciente, después de realizar estas series, decide, junto con otras obras que está haciendo, realizar una serie de vestidos que aparentemente pues, forman, se llama couture por Miriam Méndez, que aparentemente forman parte de la industria de la moda, pero al mismo tiempo tienen presentes bordadas, cada uno pues, de forma particular, estas figuras del desnudo, ¿no? Que de alguna manera hace visible hacia afuera lo que justamente el vestido está encubriendo. Bueno, esta sería una estrategia en este sentido de desmontaje de categorías tanto estéticas como al abordaje de temas de género, ¿no? Otro ejemplo que quisiera tratar es la de Mariana Gulco, ella nacida en Buenos Aires, pero venida a México desde muy temprano, creció en la Ciudad de México y ahora vive y trabaja en Oaxaca. O sea, podemos ver esta especie de diáspora de mujeres del Distrito Federal que van a estos nuevos polos que mencioné. El trabajo de Mariana también ha tenido mucho que ver con elementos cotidianos, en este caso tiene una serie de obras relacionadas con bolsas de té que realizó a principios de la década de 2000, desde un estandarte enorme hasta vestidos, cobijas, obras que incorporan no solo la textura, sino el olor de estos objetos, otros realizados con tortillas, bordadas, articuladas de diferentes formas, ¿no? Pero la obra al que me voy a referir es este proyecto Tejidos Emergentes que realizó hace 2 años en la ciudad de Oaxaca, que es un proyecto público, ¿no? En el espacio urbano, en el que interviene junto con otras personas las tapas de las coladeras de la ciudad de Oaxaca, con diseños que provienen de tejidos de diversas regiones de Oaxaca. Entonces, de alguna manera está articulando la semejanza que ella ve entre el diseño de estas tapas en el contexto urbano con estos diseños provenientes del
de las comunidades alrededor. Hay muchas referencias, ¿no?, a esta cuestión como metálica, normalmente hemos asociado con lo urbano, con lo masculino, etcétera, con estos tejidos realizados principalmente por comunidades de mujeres, y cada uno tiene definido, no se puede ver muy bien, pero que los letreritos que están aquí abajo, pero cada uno está identificado en términos de comunidades y tradiciones específicas, ¿no? Luego, aquí hay unas imágenes del proceso de intervención de estas tapas y, bueno, cómo estaban ubicadas en diferentes lugares alrededor de Oaxaca. Y bueno, luego tomó fotos tanto del proceso como de los trabajos terminados y realizó una exposición en el Museo Textil de Oaxaca, y además vendió portafolios de estas fotos, y la ganancia de la venta de estos portafolios se regresó a las comunidades donde se realizaron los textiles que están representados en cada uno de los casos. Y bueno, el tercer caso que quisiera mencionar es la de Mariana Pereira, que creo que incluso es maestra del UACM, ¿no?, en el centro. Así que a lo mejor algunos de ustedes conocen este trabajo del que voy a hablar, que fue expuesto el año pasado, creo que este mismo año, ¿no?, en el Museo de la Secretaría de Hacienda, en el centro. Bueno, esta es una obra anterior, un poco para dar una idea, como en los otros casos, de cómo la obra más reciente está articulado con obras anteriores. Son unas obras que exhibió Mariana en el Museo de Arte Popular. Ella sí radica en la Ciudad de México, y su trabajo tiene más que ver con articular, como tal vez muchos de ustedes saben, como los objetos incluso no reconocidos ni siquiera como artesanías, que se realizan sobre todo en la zona de la Merced, muchos objetos de plástico, algunos hechos en China, ¿no?, que se refieren a diferentes formas de plantas y se utilizan para la producción de diferentes objetos decorativos en México, ¿no?, como esos elementos se pueden resignificar, ¿no?, para construcciones artísticas de diferentes tipos, ¿no? Entonces, esta es una obra anterior, se llama Botánica Personal, donde ella estaba empezando a utilizar esos diferentes materiales para referirse a temas de botánica, ¿no? Y este año, realizó en la galería del SHCP esta exposición, que ahora creo que está circulando en otros lados. Se llama Microhistorias de la Botánica del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde una de las cosas que a ella le interesaba, además de una especie de trabajo etnográfico con la comunidad, justo de hecho muy cercano a donde se exhibió este trabajo, en la zona de la Merced, le interesó de un lado referirse a la falta de áreas verdes reales en el centro de la Ciudad de México, y en cambio parece haber como una proliferación de todas estas creaciones de plástico, de diferentes materiales, que parecen hacer las veces de una flora natural, y que ella incorpora en la construcción de una serie de objetos e instalaciones alusivos al entorno. Entonces, ella trabaja a partir de una metodología que se llama investigación-acción, que, como decía, tiene como un aspecto etnográfico y un aspecto estético. Aquí está articulado su metodología, que por razones de tiempo no voy a profundizar, pero si alguien quiere regresar a él en el periodo de discusión, podemos regresar a él. Y de alguna manera la documentación que ella misma realizó del entorno, ¿no? Aquí podemos ver su ubicación geográfico, donde va recolectando estos especímenes como una especie de trabajo de investigador
antropológico-botánico, ¿no? En todas las diferentes tiendas que se encuentran en el centro, ¿no? Algunos de los diferentes materiales que tal vez en una tipología tradicional se relegarían como objetos kitsch, pseudo artesanía u otra serie de cosas, ¿no? Y lo que ella busca es reinterpretarlas, reincorporarlas en obras que tienen distintos referencias y alusiones afectivas, ¿no? Algunos de ellos como de ausencias, como provocando una reflexión justamente sobre la referencia en obras como más tradicionales a flora real, podríamos decir, y la alusión a través de estos elementos tejidos a esos elementos, ¿no? O en este jardín sustituto, ¿no? Ella construye una especie de, ¿cómo se llama? Una especie de justamente jardín o maceta, con todos estos elementos de plástico, ¿no? Realiza también instalaciones de gran formato utilizando todos estos elementos florales tejidos, o en algunas obras un poquito más conceptuales, podríamos decir, ella encubre estos elementos con otros elementos tanto arquitectónicos como alusivos de alguna manera a piedras, ¿no? Creando una especie de falsos fósiles, ¿no? Que también pues nos remiten a la desaparición o al ocultamiento de la naturaleza dentro del ámbito urbano, ¿no? Y bueno, hay una diversidad de obras que se refieren también de manera irónica a la catalogación botánica de estos elementos, a su utilización en conjuntos arquitectónicos, ¿no? O para la creación de pues una especie de elementos escultóricas totémicas, ¿no? Entonces, bueno, así podemos ver cómo en cada caso, de alguna manera hay como una reflexión un poco desde las márgenes, ¿no? Tanto geográficas o cartográficas como en términos de producción artística, que está insertando en la reflexión o en el ojo público en el ámbito de las artes plásticas estos diversos elementos para provocar un cuestionamiento y al mismo tiempo establecer diferentes lazos en el proceso de producción en términos de la relación del proceso de producción con la construcción de comunidades de maneras distintas, ¿no? Bueno, traía algunos otros ejemplos que voy a pasar brevemente, nada más un poco para subrayar que esto no solo no es privativo únicamente de las mujeres, ni de estas tres artistas, ¿no? Los artistas que a lo largo de los 80s, 90s hasta la actualidad han trabajado este tipo de resignificación de materiales, ¿no? En el caso de Carlos Arias, ¿no? En trabajos sobre tejido o construcción de elementos que incluso aluden a diferentes aspectos socionómicos, ¿no? Con la obra de Héctor Velázquez, que retoma la técnica del estambre de la comunidad huichol o tejido en referencia a su propio cuerpo, o bien obras como la de Silvia Gruner en esta serie de reliquias que retoma diferentes elementos artesanales para construir obras que hacen referencia a distintos santos en realidad, a través de la construcción, estas construcciones, pero a la vez a la fragmentación de nuestra identidad corpórea, ¿no? O las obras de Claudia Fernández, que retoma los elementos de la gira desmontada, ¿no? Estas cosas de Pentre, para expandir, digamos, su régimen estético sobre una multiplicidad de objetos e incluso sobre su propio cuerpo, ¿no?
la obra de Emma Sofía Potter, que utiliza tanto cobijas grafiteadas como ropa de niño para también cuestionar tanto la retórica nacionalista como la retórica de género, ¿no? O la obra de Valeria Flores Cano, que a través esto, de hecho, bueno, fue una exposición que también tuvo su origen en el Museo Textil en Oaxaca, donde hace una relación entre un vaso de vidrio veneciano invertido con el vestido de la jejuana y realiza también toda una construcción con referencias históricas y etnográficas que incorpora ese elemento en una instalación más amplia, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, que no me pasé de mi tiempo, ¿no? Lo que quisiera subrayar a través de esta plática es, de alguna manera, cómo estas estrategias estéticas contribuyen, como aquí se señala, a la reconfiguración de la cotidianidad y el afecto, y nos permitan analizar y evaluar el papel del arte en la articulación de nuevas subjetividades, la transformación de la conciencia y el activismo social. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Karen, por darnos la oportunidad de conocer a estas artistas, ¿no? Y sus propuestas alternativas y contrastantes, ¿no? Con los discursos canónicos, hegemónicos de ciertos periodos, ¿no? Pues gracias. Y bueno, ahorita a todo dar, me parece, no te preocupes por el tiempo, creo que es una manera muy a todo dar más bien de generar un diálogo desde pues el pensamiento, la elaboración teórica de las experiencias que se han hecho. Entonces, bueno, eso es de fondo para poder establecer verdaderamente pues ese diálogo también, ¿no? Esa conversación. Y bueno, pues entonces pasemos a escuchar a Lorena Wolf. Yo nomás quisiera rescatar algunos elementos, pues ya igual y va a presentar todo, ¿verdad? Dice aquí algo de lo que yo rescaté acerca de Lorena y su obra. Desde hace más de 20 años, el trabajo de Lorena Wolfan ha sido un sitio permanente para la resistencia y la enunciación en la interacción entre el arte, el activismo y el activismo. Mientras en su propia obra artística aborda asuntos relacionados con la fabricación cultural del género y tenazmente defiende los derechos, la agencia y las voces de las mujeres, también ha producido, facilitado y curado decenas de proyectos con una gama heterogénea de artistas que en plataformas como el museo, el espacio público y la televisión. Desde la creación de radicales intervenciones culturales con diversas comunidades de mujeres hasta la elaboración de nuevos modelos pedagógicos para el desarrollo colectivo de los conocimientos situados. Estos proyectos se producen dentro de una arena que reconoce la pertinencia de los lenguajes experimentales y desplaza la frontera entre lo que conocemos como alta y baja cultura. Wolfan es una artista comprometida y su quehacer un escenario para la voz, las representaciones y las narrativas de otras y otros, habitualmente invisibles en el contexto mexicano. Articula la posibilidad de una realidad cimentada en el respeto y la equidad. Y bueno, pues otras cosas sobre esto más bien que igual nos va a presentar ahorita, sobre uno de sus últimos trabajos,
esto de estados de excepción. Dice que es un proyecto de intervenciones culturales participativas concebidas para que las mujeres ejerzamos y disfrutemos de nuestros derechos de una manera libre y segura, que se llevará a cabo a lo largo de un año en una gama de espacios públicos en la Ciudad de México. Este proyecto fue premiado por el Art Tracker Award for Social Impact en 1914 en Londres, Inglaterra. Pues nada más eso como preámbulo. Longevidad, pero bueno, muchísimas gracias a Mercedes y Fernando por la invitación. Me emociona mucho estar aquí y en efecto Karen y yo últimamente vamos involuntariamente juntas a todos lados y me encanta compartir este escenario con ella. La admiro profundamente, entonces me da mucha emoción estar aquí. Les voy a hablar de 3 proyectos en los que he estado trabajando recientemente y más o menos de dónde vienen. Como decía la presentación que hizo Mercedes, yo trabajo en el intersticio entre el arte y el activismo, en esos espacios y en esos bordes que quedan entre estas dos prácticas, no solo entre estas dos prácticas, sino también con otras fuentes de inspiración o de trabajo, que son básicamente la legislación. Todos mis proyectos están relacionados de alguna u otra forma con las leyes. Creo que las leyes nos hablan muy claramente de quiénes somos como sociedad, tanto las carencias o la falta de ejercicio de las leyes como las que hemos logrado instaurar e implementar en el mundo real. También parto, por ejemplo, de las ideas sobre performatividad planteadas por Judith Butler originalmente y de la idea de que el género es en efecto performativo. Por lo tanto, si es performativo, podemos contaminar y transformar las construcciones que nos han sido heredadas de esta noción binaria del género, que me parece profundamente cuestionable. Y también, por ejemplo, parto de experiencias como, no sé, las comisiones de la verdad y de la reconciliación, el poder tremendo del enunciado y la enunciación, de la enunciación en primera persona, que va absolutamente en contra de los porcentajes y de los números, ¿no? Frente a los números oficiales y no oficiales de violencia contra las mujeres. Creo que se contrapone de una manera muy efectiva la enunciación y la narrativa de historias individuales que se validan a sí mismas, en el yo sentí, yo viví, a mí me sucedió, y la reparación que yo puedo buscar para esto es esta, que es algo que me puede funcionar a mí, pero no necesariamente a ti, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo hago es una especie de mezcolanza entre todas estas fuentes para producir una cosa que no es ya ni arte, ni activismo, ni tampoco, no sé, una enunciación más teórica académica, sino una mezcla de todo lo anterior. Sin embargo, lo que sí es cierto, yo vengo del arte y me he ido, pues opero un poco como un pie adentro y un pie afuera del mundo del arte, por momentos y recientemente más afuera que adentro. En la producción de esto que llamo y que he elegido llamar intervenciones culturales participativas. Este término, por ejemplo, escapa o abandona el término arte porque no me interesa la validación que implica y los procesos de legitimación desde el arte que implica llamarlo arte. Tampoco estoy peleada con el arte porque trabajo con estrategias que vienen del arte, pero no me interesa insertarme dentro de esos espacios validados y consolidados. Y sobre todo me interesa dirigirme a personas que están fuera de las esferas del arte. Creo que hacer el tipo de trabajo que yo hago necesariamente entraña hacerlo fuera de los circuitos artísticos, entonces a menudo trabajo en espacios públicos, en la calle, en plazas y con diferentes comunidades de mujeres. He elegido llamar esto que hago intervenciones porque además me interesan estos proyectos que hacen eso, tal cual, que intervienen en una realidad quizás en un tiempo muy específico, en un tiempo quizás corto, quizás acotado, pero que transforman de alguna u otra forma el contexto y a las personas que están en ese contexto y que además después operan como efecto dominó. No sé, por ejemplo, trabajando con las mujeres de intendencia del centro histórico, el trabajo que
por ejemplo, que hacemos con ellas no solo tiene un impacto en ellas, sino en sus familias, en sus comunidades, ¿no? Entonces es una especie de cosa que se va expandiendo poco a poco y que no es para nada cuantificable, pero que tiene una incidencia importante, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar de 3 proyectos. El primero es este, que es Estados de Excepción. Estados de Excepción está basado en el artículo 29 de la Constitución mexicana. Los estados de excepción, como seguramente saben la mayoría, son estos momentos en los que por conflicto, guerra o demás, los derechos de la población son suspendidos, ¿no? Entonces pueden arrestarte en la calle, pueden entrar a tu casa sin orden de allanamiento y demás. Y bajo la premisa de que quienes nos identificamos como mujeres, que es todo otro tema que seguramente han tratado, no dar por sentado eso que entendemos como mujeres y como hombres, pero bueno, bajo la premisa de que las mujeres, o que nos identificamos como mujeres, vivimos en un estado de excepción permanente, es decir, no podemos ejercer la totalidad de nuestros derechos nunca, en ningún contexto. Empecé a crear estados de excepción a la inversa. Momentos, acciones específicas en las cuales las mujeres podemos ejercer la totalidad de nuestros derechos en entornos públicos, seguros y visibles. Entonces, el primer estado de excepción es una comida para mujeres transeúntes que sucede en espacios públicos o en plazas. La dinámica es, montamos una mesa para 20 personas en la calle. A la hora a la que elegimos comenzar, empezamos a invitar a las mujeres que van pasando. En cuanto la mesa se llena, nos sentamos a comer y básicamente eso es todo lo que sucede. Evidentemente la conformación de los grupos de personas que están en la mesa pues es azarosa y aleatoria, y resulta que esto es en Querétaro, en la Plaza de la Constitución, esto que aparentemente es un gesto como bastante sencillo y bastante humilde, que es trasladar un evento que habitualmente sucede en entornos privados a una esfera pública, tiene una potencia impresionante. No sé, en Querétaro, por ejemplo, bueno, además es una comida de 4 tiempos, es decir, no es la comida corrida de la esquina, ¿no? O sea, sí es una cosa excepcional, con vino, por ejemplo. La idea es eso, que también pensar en que estos estados de excepción sean espacios gozosos de excepción. Durante muchos años trabajé directamente con la violencia de género hacia las mujeres, y cada vez me parece más importante no solo señalar la violencia, sino generar espacios que la contravengan de una manera, digamos, real y efectiva. Entonces esta es una de las formas. Y resulta que el poder de estas comidas es alucinante. En Querétaro, por ejemplo, yo no hago nada, no opero como la anfitriona de la mesa, ni les digo nada a las mujeres, simplemente llanamente las invito. La única cosa que contextualiza más o menos de qué se puede tratar son estos como menús, que son una selección de leyes locales, federales y de tratados internacionales a los que México está suscrito, que tienen que ver con el género y con los derechos de las mujeres. Pero fuera de eso, las interacciones pues, son como sería cualquier comida en la que pues, platicas con quien te toca a un lado. En esta primera experiencia en Querétaro me tocó sentarme al lado de 2 indígenas ñuñú, por ejemplo, a quienes nadie nunca jamás les había servido de comer. Entonces resulta que otra vez, ¿no? Es este gesto tan aparentemente humilde es absolutamente transformador, ¿no? Entonces para ellas que alguien les sirviera de comer ya era en sí una cosa absolutamente excepcional, ¿no? Más allá, por ejemplo, de la cantidad de comida, ¿no? Porque además a la mitad del camino, esto lo hice en colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro, y no me acuerdo bien qué estábamos sirviendo, pero era mucha comida, ¿no? Y entonces para cuando llegamos al pollo, que era un pollo, ellas me decían, es que me lo quiero comer, pero ya no me cabe, ¿no? Y además, pues, ¿qué hago? Porque en mi comunidad lo que sucede es que esto no desperdiciamos, ¿no? Entonces, todas estas cosas que de pronto podemos dar por sentado, algunas y algunos, se ponen en jaque y se ponen en cuestionamiento en eso, en un gesto tan sencillo como una comida, ¿no? Y lo que sucede con las mujeres y con las personas que van pasando también es bien interesante, ¿no? Por un lado, hay algo que se transforma en las mujeres. En la presentación de la comida en la calle de Guatemala, enfrente del Centro Cultural de España,
una mujer de 50 años se puso a llorar y me decía, no sé por qué, pero este es uno de los momentos más importantes de mi vida, ¿no? No te sé decir qué